Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco sobre mi experiencia con la práctica de la meditación. Bueno, la verdad es que yo anteriormente ya había grabado un video contándolo, pero lo que pasó es que se me fue demasiado el tiempo del video, se hizo muy largo para mi gusto y siento que me fui mucho por las ramas, hablando ya de demasiadas cosas que, si bien tienen que ver con el tema principal, eh, se termina siendo un poco confuso el mensaje. Así que bueno, decidí grabarlo de nuevo y dividir este video en dos partes. Primero contando más o menos de qué se trata la meditación, algunos conceptos fundamentales, y después el otro video ya contándoles específicamente cómo en mi caso, ¿no?, personal, me llegó a cambiar en varios aspectos de mi vida. Bueno, ¿qué es la meditación? Primero, hay algunas cosas que hay que aclarar. ¿Qué no es la meditación, no? La meditación no es una creencia, no es una religión, no es magia, no es algo que sea pseudocientífico, para nada. O sea, es simplemente una práctica de la mente, ¿no? Para regular nuestra mente y poder, como se dice, entrenar nuestra mente. Nuestra mente, nuestro cerebro, se puede entrenar como cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Como cualquier músculo, cualquier órgano. Por lo tanto, uno, si quiere mantener una mente saludable, tiene que cuidarla a la mente, ¿no? Así como uno cuida su cuerpo. ¿Cómo cuida uno su cuerpo? Haciendo ejercicio, alimentándose bien, teniendo buenos hábitos. Bueno, la mente se tiene que cuidar de igual manera. Si no, se pueden desarrollar una serie de problemas justamente de salud mental, ¿no? De deterioro. Incluso en los casos más graves uno ya tiene que acudir a un psiquiatra, a tomar algún tipo de medicamento. Entonces la idea es no evitar ese tipo de estados alterados de la mente, y bueno, a menos que uno pueda llegar a desarrollar algún problema que sea ya genético, ¿no?, que también existe. Pero por lo general una persona puede llegar a mantenerse en un estado mental sereno, ¿no?, en calma. ¿Cuál es el problema? El tema es que nosotros vivimos en una sociedad que se caracteriza por el movimiento constante y el bombardeo de información constante. Nosotros estamos recibiendo información de todos lados, en cualquier momento, en las 24 horas del día. Tenemos acceso a las redes sociales, en el que estamos hipercomunicados con los demás, con el entorno, con lo que está pasando en el mundo. Estamos sobreestimulados por las pantallas, por las aplicaciones, las notificaciones, los algoritmos que están diseñados para engancharnos, para generar dopamina, que es, digamos, por así decirlo, es una sustancia que genera placer, genera satisfacción a nivel cerebral, pero también genera dependencia. Y cuando se bajan esos niveles, ahí hay un bajón a nivel emocional y nos genera una sensación de insatisfacción, ¿no? Por lo tanto, lo que genera dopamina generalmente es placer basura, placer chatarra, o sea, placer que no es nutritivo, que no nos construye, al contrario, o sea, es una forma de placer que a la larga termina generando un daño. Y al final se trata de una felicidad, que en realidad no es lo mismo felicidad que placer, condicionado, porque sin ese estímulo uno no sería feliz. Por lo tanto, en el momento en el que se condiciona, dejaría ser felicidad en su naturaleza o en su esencia más pura, ¿no? Bueno, nosotros podría decir que estamos en una época en la que
la gran epidemia del siglo XXI son los problemas de salud mental, son los altos grados de estrés, de ansiedad, trastornos de depresión. A pesar de que estamos en una etapa, dentro de todo, de las más pacíficas de la historia. Obviamente hay guerra, hay violencia, lamentablemente estamos en un periodo de guerras, pero si lo comparamos con otras épocas, se podría decir que en ese sentido logramos mejorar en un montón de aspectos. Por lo general, un ciudadano promedio no está luchando por sobrevivir en su día a día o por comer, ¿no? Sin embargo, hay un malestar social. O sea, generalmente las necesidades están cubiertas, las necesidades físicas, biológicas, pero hay un malestar a nivel emocional, a nivel interno, y que está generalizado en la sociedad. Ni hablar en los casos de la gente en las que sí se vulneran sus derechos más básicos, más esenciales, y sí tienen que lamentablemente estar luchando en su día a día por subsistir. Pero bueno, ese es otro caso para hablar en otro momento. Entonces, nuestra mente está viajando en el tiempo y en el espacio, podría decirse. ¿Por qué? Porque uno está pensando en qué va a ser mañana, en qué va a ser de nuestro futuro, en qué me va a pasar si hago esto, qué me va a pasar si digo lo otro, qué va a pasar si me escribe tal persona, qué va a pasar si me encuentro tal cosa. También está viajando en el pasado, con recuerdos, con culpas, arrepentimientos, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, uy no, ¿por qué dije esta palabra? Tendría que haber hecho esta jugada, si no ahora no tendría que. Entonces la mente va y viene en el tiempo, está viajando de acá para allá constantemente, ¿no? Y justamente lo que hace la meditación es enfocarse en el momento presente, es poner un punto y pare a nuestra mente, ¿no? Es desconectarse por un momento de este viaje y de este caos interno que está atravesando nuestra mente. Hay muchas técnicas de meditación, hay muchas formas de practicarla. Puede llegar a tener un montón de beneficios, se pueden llegar diferentes grados, diferentes niveles, según los objetivos que uno se trace, según también el grado de conciencia en el que uno esté, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, hacer pesas para el gimnasio, para el desarrollo físico, muscular. Una persona que está recién arrancando en el gimnasio, vos le das las pesas de 1 kilo, las mancuernas, y le van a servir. Y entonces está bueno que haga una serie de 10 repeticiones, por ejemplo, día por medio, y esa persona va a tener una mejora en su físico porque viene de no haber hecho nada. Ahora, si te viene un físico-culturista así, todo grandote, te viene Arnold Schwarzenegger y vos le das la mancuerna de 1 kilo, o sea, no le va a servir de nada, ¿no? Entonces va a levantar otros pesos en otras escalas, ¿no? Está en otro nivel. Por eso es que la meditación se trabaja para todos los niveles y para todos los objetivos que uno se ponga. Hay gente que lo puede hacer para relajarse, para calmar justamente un poco la ansiedad, y hay otros que lo hacen para alcanzar la iluminación, ¿no? Y se dedican a hacer retiros espirituales o se vuelven monjes. Bueno, cada tipo de meditación proviene de diferentes tradiciones filosóficas espirituales, que, como les dije, pueden buscar diferentes objetivos, pero en sí mismo, la práctica en sí mismo, en su esencia, es la misma. Hay técnicas de meditación basadas en mantras, en visualizaciones, en sonidos, en posturas, en estilos de respiraciones. Pueden ser meditaciones estáticas, pueden ser meditaciones en movimiento, como el tai chi o el qigong.
pero en definitiva todas buscan un mismo propósito, ¿no? Que es justamente enfocar la mente, tener la atención plena, lo que llaman el mindfulness, ¿no? Para poder controlar todo ese flujo de pensamientos intrusivos, uno tiene que ponerse el foco en una sola cosa. Es como con la vista. Si uno tiene una visión general del panorama y ve muchas cosas en el mismo tiempo. Ahora, cuando uno enfoca la visión en una sola cosa, el resto pierden, digamos, visibilidad o se dejan de ver directamente. Entonces, sería más o menos lo mismo, pero a nivel interno, ¿no? A nivel mental. Se necesita un punto de concentración en el cual nosotros tenemos que enfocar toda nuestra atención. Como les dije, puede ser visualizar, puede ser una meditación guiada, ¿no? Con un audio, con auriculares de alguien que te esté guiando justamente, ¿no? Dándote unas instrucciones. Puede ser un mandala, una imagen, puede ser la repetición constante de un mantra. Como les dije, hay varios estilos. Bueno, a mí me gusta la respiración natural y concentrarme en eso. No forzar ningún tipo de respiración en particular, ¿no? Yo ahora estoy haciendo un autotratamiento de Reiki. Yo estoy formado en el nivel 1 de Reiki y tengo que hacer un tratamiento de 21 días. Y en ese taller a mí me enseñaron 5 técnicas de respiración yógicas. ¿Se pueden usar como meditación? Sí, obviamente, pero en el caso de la meditación prefiero llegar a un grado en el que yo ni siquiera tenga que centrarme en respirar, o sea, hacerlo de forma consciente, sino respirar de forma natural, de forma automática, como uno lo hace en su día a día, y observar ese flujo de respiración. Es difícil, pero se puede. En el momento en el que uno empieza a concentrarse en la respiración, seguramente al principio sea de una forma muy forzada, se podría decir, que requiere cierto esfuerzo y en el que abunden más los pensamientos intrusivos. Pero con el tiempo, la mente empieza a entrar en otros estados de vibración, se podría decir en términos energéticos. Por lo cual hay pensamientos intrusivos o pensamientos que se podrían decir de mala calidad, ¿no? Como se los llama comúnmente, empiezan a desaparecer de a poco. Uno les deja de dar importancia, los deja pasar, deja que fluyan. Uno se tiene que limitar al rol de observador. No hay que juzgarlos, no hay que combatirlos, no hay que negarlos, no hay que reprimirlos tampoco, eso es muy importante. Simplemente los tiene que observar. Y con el tiempo, esos pensamientos empiezan a desaparecer y cada vez empiezan a fluir menos pensamientos. Y esos pocos pensamientos suelen ser generalmente de mayor calidad, con un mayor grado de profundidad, con un mayor grado de significado. Por lo tanto, si uno está buscando respuestas, las respuestas están en nuestro interior, básicamente, dentro de uno mismo. Por lo tanto, si uno quiere buscar una respuesta específica a algún problema que nos está aquejando, uno puede llegar a encontrar respuestas por medio de la meditación. Ese sería otro objetivo, y en ese estado mental uno podría llegar a encontrar las respuestas. Hasta que, bueno, con la práctica y con el tiempo, uno llega a estados de vacío, o como dirían en el budismo, de vacuidad, en el que simplemente uno no piensa. Uno pierde la noción del ego, la noción de yo, mi cuerpo, el espacio, y estoy yo, y después está la realidad, está afuera, y yo me separo de la realidad por medio de mi cuerpo, ¿no? Por medio de mi identidad, por medio de mi ego. Bueno, todas esas construcciones que al final son ilusiones, son construcciones mentales. Si quieren, en otro video puedo hablar un poco acerca de lo que es el ego. Se terminan disolviendo, ¿no? Hasta que después uno se da cuenta y dice, no estoy pensando. Bueno, y en el momento que piensa eso, está pensando de nuevo y vuelven de nuevo los pensamientos. Por eso
a mí me gusta definir la meditación. Esto lo dijo otra persona, no es una frase mía, no me acuerdo el nombre. Es más, no sé si tiene un nombre, es algo que se repite, pero bueno, no importa. Se dice que la meditación es el espacio entre un pensamiento y otro, ¿no? Porque uno dice, no, el vacío, la mente en blanco no existe. Sí existe. Entre un pensamiento y otro hay un espacio, hay un vacío. Bueno, lo que busca la meditación es ampliar ese espacio, ¿no? Y ahí es donde uno puede encontrar respuestas, es donde uno puede alcanzar altos grados de relajación, altos grados de bienestar, de profundidad, y eso genera un impacto muy profundo en nuestra vida y en nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de ver en la realidad. Una de las enseñanzas más importantes que te da la meditación es que todo lo existente cambia, está en constante cambio, ¿no? Es impermanente, ¿no? Es la impermanencia de la realidad. Es una idea muy importante, diría la central de la filosofía budista, y es que no existe nada por sí mismo, no existen esencias puras. Por ejemplo, el pensamiento, ¿no? Yo no soy lo que pienso. ¿Por qué? Porque hay un momento antes de pensar y hay un momento después de pensar. Por lo tanto, ese pensamiento desapareció. Apareció en un momento determinado y terminó desapareciendo. Ese pensamiento generó otro. Y así es una cadena dialéctica de causas y de creaciones, ¿no? Y de condiciones. Básicamente este principio es el que rige la realidad, es el que rige la naturaleza y es el que nos rige a nosotros mismos, ¿no? Yo no soy el mismo que fui ayer, ni tampoco soy el mismo que fui hace 15 años, ni soy el mismo del que voy a ser en 5 minutos, ni voy a ser el mismo del que voy a ser en 50 años. Entonces, cuando uno entiende eso, que nosotros somos parte de ese proceso, de que nosotros no estamos aislados y observamos la realidad como algo ajeno a nosotros, sino que somos parte de eso y que nosotros funcionamos bajo los mismos principios, bajo la misma lógica, es que uno hace un clic, podría decirse, en su cabeza y empieza a entender las cosas desde otra manera. Empieza a entender los problemas emocionales, los problemas materiales, los problemas relacionales, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, ese es justamente uno de los propósitos también del budismo, que es observar la realidad tal y como es, ¿no? Tratando de eliminar creencias limitantes, tratando de eliminar dogmas, tratando de eliminar absolutismos, ¿no? Y observar todo tal cual como es, ¿no? O sea, hay una frase que también se le atribuyen al Buda, que dicen que, o sea, que está señalando la luna y dice, tenés que enfocarte en la luna, no en el dedo que señala la luna, ¿no? O sea, como el budismo no se trata de enfocarse en Buda, como si fuera una especie de profeta o de Dios, sino en sus enseñanzas. Él mismo decía, si las enseñanzas que yo les brindo no les sirven, descártenlas, ¿no? Es esa el corazón, la esencia de la práctica espiritual, ¿no? Es la praxis, es la práctica misma, es el autoconocimiento a través de la práctica y no de la creencia. Hay otra frase también que me encanta de un monje zen japonés que dice, si cuando estás meditando se te aparece el Buda, mátalo. O sea, es buenísimo, porque justamente se trata de eso, ¿no? Se trata de no aferrarse, de no apegarse a nada, así como uno se puede apegar al dinero, se puede apegar a lo material, se puede apegar a una persona, se puede apegar a la vida, uno quiere ser eterno, se apega a uno mismo, ¿no? A la identidad, al ego, a lo que yo soy.
También se puede apegar a figuras de luces, se puede apegar a dioses, a profetas, a santos y a budas. Entonces, si cuando estás meditando se te aparece el Buda, mátalo. Muy buena frase, la verdad que me marcó bastante. Entonces, bueno, para resumir, la meditación nos recuerda que no somos eternos, nos recuerda que la realidad es el cambio, es un cambio constante, que la esencia misma de la naturaleza es la impermanencia y que nosotros vamos a ser más felices, se podría decir, más plenos cuando podamos comprender, ¿no? Ese verdadero estado de la naturaleza. Es algo que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Occidente, ¿no? En Occidente uno busca, en la filosofía occidental, uno busca justamente propósitos, esencias, el esencialismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde tengo que llegar? Se buscan metas, se busca satisfacción, se busca algo superador, ¿no? Generalmente ese estado está en la eternidad, está en el goce supremo de los bienes mayores. Y en cambio esta filosofía viene y nos rompe todo, ¿no? Dice, la realidad es lo que es, y la realidad está en constante cambio, y vos estás en constante cambio. Entonces cuando uno entiende eso y cuando uno entiende que todo lo demás son construcciones mentales, son ilusiones, hay un cambio de paradigma bastante interesante, ¿no? La enseñan también, bueno, yo cito mucho el budismo porque es la filosofía que más me interesa, que más llegué a estudiar, pero también lo enseña el taoísmo. El taoísmo está también la analogía del río que fluye, se dice que eso es la vida, es el estado natural de las cosas, es lo que denominan el Tao, y si uno quiere realmente ser feliz, no tiene que luchar en contra de esa corriente, sino que tiene que dejarse llevar, ¿no? El Wu Wei, la no acción, ¿no? No forzar contra lo natural. Y que lo natural justamente es el cambio. Por lo tanto, cuando uno quiere encasillar el cambio, el movimiento y quiere etiquetarlo, darle un nombre, por ejemplo, que es una forma de encasillar, como se dice, ¿no? El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, o sea, se refiere a esta idea, ¿no? Por eso también hay prácticas espirituales de meditación que están orientadas hacia esta idea. Por ejemplo, bueno, en las artes marciales, el Aikido o las artes marciales internas chinas como el Tai Chi, el Pakua, te enseñan a no forzar la fuerza contra fuerza, o sea, no te resistas, cede, ¿no? Porque la flexibilidad es el camino, la flexibilidad es la vida, el movimiento es la vida, el cambio, ¿no? Lo que se estanca muere, se pudre, desaparece. Así que bueno, les quiero dejar esa reflexión. Si tienen algo para compartir en los comentarios, yo voy a estar encantado de leerlos. Y bueno, próximamente les voy a hacer un video compartiendo mi experiencia ya personal con la meditación y los cambios que se generaron en mi vida. Así que bueno, eso fue todo. Les mando un saludo a todos, los quiero un montón y nos vemos en la próxima. Adiós.